Las Águilas. Los trabajos más recientes del doctor Miguel Pinker Salas, a propósito de la problemática que hoy va a tocar, está precisamente titulado Perdurable, Petróleo, Cultura y Sociedad en Venezuela. Es un libro que está por salir en este año por editorial Galac. Igualmente, sobre un libro cuyo título es sugestivo, todo lo que usted necesita saber sobre Venezuela, que igualmente será publicado en este año. Miguel, queremos agradecerte que hayas aceptado acompañarnos en este evento y ofrecemos esta conferencia que sin duda aclarará muchos aspectos que están confusos y oscuros a propósito de los sucesos electorales y de la figura de Hugo Chávez en Venezuela. Queremos darte la bienvenida y te cedemos la palabra para este fin. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero quiero dar gracias al profesor Ismael Valencia por la invitación, a los colegas del Departamento de Historia de la Universidad de Sonora, a los colegas del Colegio de Sonora, a los colegas de la Sociedad Sonorense de Historia, del INA, a todos los presentes, a María Jesús Álvarez por hacer los arreglos para que pudiera llegar acá, y a todos ustedes por su presencia y su participación. Es un placer estar entre ustedes, agradezco mucho la invitación y aunque parece extraño estar aquí hablando sobre algo que no es historia de Sonora, porque en este escenario hemos hablado sobre este tema innumerables veces, pero en esta ocasión voy a estar regando un poco con el tema de los cambios políticos en América Latina durante la última década, también sobre Venezuela y el caso en particular. Espero poder contar con sus preguntas al final y poder así enriquecer la discusión, porque en realidad es lo que espero poder hacer. La América Latina de hoy no es la misma de hace 20 años. La asignación de Raúl Castro como presidente de la Comunidad de Países Latinoamericanos del Caribe, la CELAC, en Santiago, Chile, el fin de enero, y la reelección de Rafael Correa como presidente de Ecuador este último domingo, y con una plena mayoría en el Congreso para su partido Alianza País, resaltan los cambios que han ocurrido en la última década y sobre todo resaltan que no son efímeros. En la última década, las condiciones políticas, económicas, sociales e incluso culturales han presenciado cambios sin precedentes. El protagonismo de movimientos sociales liderados por mujeres, jóvenes, los sin tierra, obreros, organizados y no organizados, campesinos, indígenas, afrodescendientes y las elecciones de presidentes socialdemócratas e incluso socialistas, como en el caso de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Pepe Mujica en Uruguay, Mauricio Funes en El Salvador, Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, ponen en relieve los cambios que la región ha experimentado en la última década. Los países de América Latina han fortalecido grupos regionales o han creado nuevos, como en el caso de la Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, que se funda en Cancún y se organiza en Caracas en el 2011 y que incluye a todos los países de la región, a excepción de Estados Unidos y Canadá. Hace 10 años, ¿quién se hubiera imaginado que Cuba, embargada por los Estados Unidos, dirigiría la principal instancia que incluye a todos los países de la región sin importar su perspectiva política? Además, se han creado nuevas instancias regionales, como en el caso de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, o la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, y han creado medios alternos de comunicación, como en el caso de Telesur y la Radio del Sur, y a nivel local, los medios comunitarios que hoy en día crean nuevos espacios mediáticos que tanto apoyan como critican los cambios que han ocurrido en la región. La creación de estas instancias, que suceden de nuevo sin la participación de los Estados Unidos, establecen los mecanismos para forjar una nueva integración, impulsar un desarrollo regional, resolver disputas entre estados, recobrar y reimpulsar valores culturales de la región dejando a un lado modelos importados, promoviendo una identidad latinoamericana con todo lo que eso implica y toda su complejidad, y hacer real la política de un mundo multipolar, impulsando así la presencia de Latinoamérica dentro de la comunidad de naciones. La única forma realmente de comprender la profundidad de estos cambios es considerar cuáles fueron las condiciones en América Latina hace 20 años o hace 25 años. Hace 25 años, ¿qué era el panorama político de América Latina?
la América Latina servía de un laboratorio para un paquete de prácticas económicas y estrategias militares que comenzaron en Chile bajo el gobierno militar de Augusto Pinochet, después del golpe contra Salvador Allende, y ante una insurgencia en Centroamérica, donde Estados Unidos perfeccionó prácticas militares en El Salvador, el uso del terror y en particular los escuadrones de la muerte, que fueron luego aplicados en Irak bajo el lema de la opción El Salvador. Hace 25 años presenciamos otra América Latina. Después de casi 2 décadas de sangrientas dictaduras apoyadas en muchos casos por Washington, durante los 80s, América Latina comenzaba tímidamente a regresar a la democracia. Durante los 80s, América Latina estrenaba una democracia frágil y una economía prostrada en la que generales que habían ejercido poder por casi 2 décadas habían endeudado a sus países con formidables préstamos sobre los cuales nunca hubo transparencia, préstamos multimillonarios facilitados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que a su vez permitió la manipulación de condiciones económicas que heredarían los nuevos gobiernos democráticos. Los gobiernos estaban en América Latina, pero las decisiones económicas se hacían en Washington o en Frankfurt. No obstante el regreso a la democracia, los generales, como ocurrió en el Cono Sur, continuaron ejerciendo un papel importante político. Es bajo estas condiciones que los nuevos gobiernos democráticos que asumen el poder durante la década de los 80, la llamada década perdida, se ven obligados a aceptar drásticas medidas de austeridad y aplicar el llamado consenso de Washington, una política neoliberal que en poco tiempo dominó el discurso en la región. Recordemos solamente en 1991, en vísperas del 5º centenario del llamado descubrimiento de las Américas, en la cumbre iberoamericana que se realiza aquí en México, existía completa unanimidad sobre la imposición de una política neoliberal y medidas de austeridad. Como resultado, los gobiernos de América Latina alteraron el contrato social que había surgido en las primeras décadas del siglo XX, reduciendo en forma dramática el gasto público destinado hacia la educación, hacia la salud y hacia otros programas cuyo objetivo era la reducción de pobreza y servicios esenciales en la sociedad. Después de más de 20 años de ejecución y la imposición de un sinnúmero de tratados de libre comercio que privilegiaron a los Estados Unidos y que sirvieron supuestamente como instrumento de una nueva modernidad, la región enfrentó altos niveles de desigualdad y pobreza, un desgaste sin precedentes del medio ambiente, un aumento dramático en el sector informal, altos niveles de inmigración internacional, la alza dramática de la criminalidad, la violencia y en particular el feminicidio que enfrentan las mujeres. Y como resultado, por supuesto, ya sabemos que nuevos reclutas para el crimen organizado. Al igual, no debe sorprender que bajo estas condiciones, la mayoría de los 12 millones de trabajadores indocumentados que hoy día residen en Estados Unidos, el 66% llega a Estados Unidos después que se firman los tratados de libre comercio entre México y Estados Unidos. El TLC, que fue impulsado como factor que mejoraría condiciones, impulsaría el desarrollo y la modernidad, realmente fue factor que impulsó una de las olas migratorias más grandes en la historia de la región. Esto implica que la política adoptada por gobiernos neoliberales, no solo en el caso de México, pero todo el continente, sirvió para expulsar millones de personas de sus países. Y por lo tanto no debe sorprender que hoy día las remesas constituyen pilar económico en El Salvador, la República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Honduras, México y en otros países de la región. Creo que este contexto es importante para entender no solo lo que sucede hoy en día en América Latina, pero en particular para entender lo que sucede en Venezuela. En la última década, al oír algún acontecimiento relacionado a Venezuela, indudablemente lo que resalta es la imagen de su controversial presidente Hugo Chávez Frías, sobre el cual todo el mundo parece tener una opinión, aunque solo sea repetir lo que oyeron en algún medio de comunicación comercial. Pero ante esta realidad, la pregunta obligada, la que hay que preguntarnos, es qué imagen tenía Venezuela antes de la elección de Chávez en Venezuela. Para muchos, antes de la elección de Chávez, Venezuela no tenía presencia internacional. Para la mayoría de las personas, Venezuela realmente no existía, no pertenecía a América Latina. Incluso parte del proyecto nacional era que Venezuela ya estaba en el umbral del segundo mundo, pronto llegar al primero. Ante la llegada de Chávez, si se llegase a considerar a Venezuela, quizás varias imágenes resaltarían en México. El papel fundamental de su libertador Simón Bolívar en las guerras de independencia, quizás la presencia de inmigrantes españoles,
quizás su belleza natural, como en el caso del Churumberú, el asalto más alto del mundo, sus reservas petroleras, su papel como fundador de la OPEP, y otros factores. A ver, ¿cuál pueden recordarse ustedes? Yo, estando aquí en Hermosillo en los años 80, y siendo una de las principales exportaciones de Venezuela las telenovelas, y estando en una serie del Caribe en 87, me recuerdo muy bien cuando sale el equipo de béisbol de Venezuela al campo, los aficionados gritaban: Topacio, Topacio, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, esa era la imagen de Venezuela, porque en realidad Venezuela exportaba petróleo y exportaba telenovelas, y además exportaba otra cosa. A ver, Miss Venezuela, ¿verdad? Hay que recordar que Venezuela ha ganado 6 Miss Universos, 6 Miss Mundos, y entonces la otra exportación era el proyecto Miss Venezuela, un proyecto que realmente no refleja la realidad venezolana, ni de género, ni de ningún aspecto. No obstante, el Departamento de Estado en Washington tenía otra perspectiva de Venezuela antes de la llegada de Chávez. Y esa era que Venezuela representaba un constante y confiable fuente de petróleo, cuya posición geográfica, distante del conflictivo Medio Oriente y su cercanía a puertos y refinerías en Estados Unidos, hacía de ella un aliado estratégico en planes energéticos y factor esencial en cualquier plan bélico. No debería sorprender que durante la década de los 50 una revista de negocios en Estados Unidos caracterizaba a Venezuela como nada menos que una simple estación de servicio para Estados Unidos, una bomba de gasolina. El petróleo de Venezuela fue factor estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, fue la principal fuente de que igual recibía petróleo de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, y ha sido factor en toda intervención o acción bélica en la cual Estados Unidos ha estado involucrado. Por consiguiente, en las primeras décadas del siglo XX, los Estados Unidos tomó acciones concertadas para adquirir el petróleo venezolano. A partir del 22 se estallan las grandes reservas, las grandes refinerías y la producción petrolera. Las ganancias obtenidas del petróleo permitió que Venezuela disfrutara de uno de los niveles de vida más altos en el continente. Incluso en los años 70 y 80 se llegó a considerar Venezuela como la Arabia Saudita de Latinoamérica. Con la expresión "está barato, dame dos", turistas venezolanos llenaron las arcas de negocio de agencias de bienes raíces en la Florida, su principal destino en los Estados Unidos. El papel central de la industria petrolera privilegió a las demandas de los trabajadores petroleros y a sectores de la clase media asociada con la industria. Aunque solo llegaron a representar una fracción de la población, disfrutaban de los salarios más altos y mejores beneficios de cualquier sector laboral en el país. El petróleo transformó a Caracas y su capital adquirió las características de una metrópolis cosmopolita, donde su clase alta y media disfrutaban de comodidades que se obtenían en el primer mundo, como era el caso de la única tienda Christian Dior en América Latina, los vuelos a Miami que salían full, y la distinción de ser el principal consumidor de whisky 18 años per cápita en el mundo. Todo esto mientras Ali Primera cantaba la canción Las casas de cartón, porque había otra Venezuela. Y eso hay que recordar, es una canción que en aquel momento también refleja la otra realidad de Venezuela. Por lo tanto, Venezuela no solo representaba una importante fuente de petróleo para los Estados Unidos, pero también servía como un importante modelo político y social para la región. No debe sorprender que la revista de negocios Fortune resalta, abro comillas, si no hubiese existido tan perfecta ilustración de los recursos técnicos y el capital estadounidense pueden lograr en el mundo subdesarrollado, hubiera sido necesario inventar la República de Venezuela. Cierro comillas. Mientras que los países de América Latina enfrentaban luchas armadas y terror impuesto por dictaduras militares, el modelo político de Venezuela parecía haber logrado la paz política y la prosperidad económica. Esta experiencia condicionó las experiencias de ciertas clases sociales, la forma como estos sectores concebían a la nación, su propia experiencia, su relación con América Latina y con los Estados Unidos. Además, esta experiencia condicionó la expectativa de que el petróleo seguiría impulsando este alto nivel de vida. En lo político, esta experiencia resultó en un apoyo por el sistema capitalista y el rechazo hacia las izquierdas durante las elecciones de 70, 80 y 90, donde candidatos de la izquierda nunca superaron más del 5% del voto, durante 70, 80 y 90.
También llegó a determinar cómo se concebía la historia del país. Por lo tanto, habían dos momentos históricos en el país. La Venezuela antes del petróleo, un país supuestamente atrasado, estancado y pobre, y la otra, Venezuela después del petróleo, moderna, progresista y aliada con los Estados Unidos. Entre sectores de la clase media alta, el petróleo llegó a representar el símbolo de la modernidad, el motor del progreso para Venezuela. Para estos sectores, los intereses de la industria petrolera eran sinónimos con los intereses de la nación, una industria que era extranjera. En las palabras del conocido autor Arturo Uslar Pietri, el petróleo no solo determinó el carácter de la economía, sino también creó una imagen falsa de la nación, un falso consenso nacional basado en la ilusión que el petróleo continuaría generando prosperidad. Según Uslar Pietri, otra vez comillas, el petróleo no nos ha servido para transformar la nación, sino para disfrazarla. Hemos disfrazado con dinero petrolero la verdadera Venezuela y nos hemos contentado con levantar a mucho gasto la apariencia de una nación fingida. ¿Cuándo será la hora del despertar, del destruir mentiras, de la unidad de acción y de una bolivariana salvación de la nación? Cierro comillas. Arturo Uslar Pietri, los venezolanos y el petróleo. Las palabras de Uslar Pietri captan la realidad en que vivía la gran mayoría de la población venezolana y para quienes la prosperidad del petróleo nunca llegó a transformar su realidad. Solo hay que recordar lo que implicó la aplicación de austeridad en 1989, cuando Carlos Andrés Pérez, el presidente de aquel momento, trató de implementar proyectos de austeridad. Venezuela antes del 89, había escapado realmente la imposición, evitado la imposición de la austeridad, pero en el 89 ya era imposible y Carlos Andrés Pérez trató de imponer un plan de austeridad y la prensa en Estados Unidos reportó claramente, entre comillas, la democracia más estable de América Latina ha explotado. Lo que fue el caracazo, el rechazo de casi toda la población a la imposición de un plan de austeridad que en realidad sentó las bases para el desmoronamiento del proyecto político llamado la democracia pactada o la democracia del pacto de punto fijo, y demostró que el modelo petrolero ya no podía sustentar la paz social y el sistema político perdió su legitimidad. Un intento de golpe en el 92 dirigido por jóvenes militares nacionalistas, incluyendo a Hugo Chávez, fracasó, pero sirvió para resaltar el descontento social que ya estaba presente en el ejército y también en la sociedad. La frase, por ahora, captó la atención de la nación. La elección de Hugo Chávez en el 98 dramáticamente alteró la apreciación que se tenía de Venezuela en el exterior. La elección de Chávez desmanteló los tradicionales acuerdos políticos e institucionales que habían regido en el país desde el 58 y a nivel internacional alteró la relación de Caracas con Washington y Caracas con el resto de América Latina. Con Chávez, según los medios, Venezuela dejó de ser el confiable aliado de Washington y se transformó en el amigo de Fidel Castro, el principal motor de la inestabilidad política en el continente, y por lo tanto Washington adopta la política de inmunizar al continente contra el virus que ahora representa Venezuela. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en Venezuela? Para suscitar tal descripción, lo que ocurre en Venezuela no es simplemente un viraje hacia la izquierda o peor, un regreso al populismo personalista de los años 30 o 40, más bien es una desilusión profunda con las instituciones políticas y las prácticas económicas que habían dominado el país desde 1958 y que habían sufrido un rápido desgaste en los años 80 y 90, cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez intenta implantar la política neoliberal que rompe con la mitología prevalente del país como un exportador de petróleo que había evadido las repetidas crisis políticas y económicas que azotaban al resto del continente. Tal como había prometido durante su campaña presidencial, Chávez se negó a juramentar sobre la Constitución de 1961, que calificó de moribunda, ya que había sido aprobada por un Congreso sin un voto de la población. Reformar la Constitución en el 99 implicaba cambios importantes cuya meta era reducir el poder de los partidos políticos y promover el concepto de democracia participativa, cuya meta era incorporar nuevos actores anteriormente marginalizados del proceso político. Además contenía un importante poder simbólico, ya que implicaba la refundación de la nación a raíz del cambio político.
El primer paso fue someter la decisión sobre un Congreso Constituyente al pueblo, que la aprobó con el 87% de aprobación. La mayoría de los candidatos al Congreso eran de la oposición, pero el MBR, Movimiento Quinta República, apoyado por Chávez, ganó 125 de los 136 escaños. Las reuniones del Congreso se transmitieron por televisión. La nueva Constitución fue aprobada en 1999 y cambió el nombre de la República a la República Bolivariana de Venezuela, resaltando la importancia de los ideales del Libertador al nuevo proyecto político que se desenvolvía en el país. Más allá del cambio de nombre, se proclamó como un país multiétnico, pluricultural, donde incorporaba sectores anteriormente excluidos, en particular a los grupos indígenas, a los cuales se les reconoció el derecho a la tierra, su cultura y su lenguaje. Aunque es interesante que la Constitución no hace mención, aunque critica la discriminación, no bregó con el tema aún más controversial, que era derecho para personas afrovenezolanas, resaltando el papel que el racismo todavía jugaba en el país. Por primera vez en la historia de la región se introduce otro instrumento democrático muy importante, el referendo revocatorio, para toda persona que sustenta un cargo político y que puede ser revocado al llegar al medio de su periodo constitucional. Y esto incluye el presidente. Se disolvió el viejo sistema bicameral, se establece el sistema unicameral creando la Asamblea Nacional. Además de los tres tradicionales poderes, se creó el poder electoral con la incorporación de un Consejo Nacional Electoral autónomo para asegurar y darle transparencia a la democracia participativa. Y también se creó el poder ciudadano, ejercido por un defensor del pueblo y un controlador del pueblo. La Constitución se compromete también a la defensa de derechos humanos, el pluralismo político y acceso a la información. Los derechos de la mujer fueron reconocidos y ampliados en forma dramática. Se garantiza la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del trabajo. El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Por lo tanto, las amas de casa adquieren el derecho de seguridad social conforme a la ley. Se usará tanto el sujeto masculino como el femenino en toda comunicación oficial. Y también se establece la educación, la vivienda, la salud y acceso a la alimentación como derecho garantizado por el Estado. Aunque en su momento representó una de las constituciones más progresistas en el mundo, los principales retos para su implementación seguían siendo la creación de mecanismos capaces de asegurar los derechos garantizados en la Carta Magna, la educación de la población sobre los mismos y la importancia de combatir una vieja burocracia administrativa ligada a la vieja cultura política. Aunque en su momento la oposición se opuso a la Constitución del 99, con la radicalización que ocurre en el país, hoy día es su más férrea defensora. Política petrolera, tema muy fundamental para Venezuela. Lo que está en juego en Venezuela, según mi opinión, es nada menos que el control de la principal reserva de petróleo en el mundo. Venezuela tiene 296.000 millones de barriles certificados de petróleo, con una reserva explotable de 515.000 millones de barriles, superando a cualquier depósito que venga de Arabia Saudita. Por lo tanto, el petróleo y la industria petrolera es y continúa siendo el centro de la disputa en el país. El petróleo, según el autor Domingo Alberto Rangel, es la clave que nos permite descifrar la realidad política y social en Venezuela. Dice, todo lo que surge en Venezuela es el hijo legítimo o ilegítimo de esa sustancia que ha manchado la sociedad venezolana. Muchos se preguntaban si la industria venezolana fue nacionalizada en 1976 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez. ¿Por qué Chávez se interesó tanto en la nacionalización o renacionalización del petróleo? La razón es simple. La ley de 76, que ocurre mucho después de la mexicana, siempre bajo el argumento de que no se podía nacionalizar porque el ejemplo de México era negativo. Curioso cómo se usaba el tema mexicano para seguir una política de empresas privadas en Venezuela. La ley del 76 conservó la presencia de las transnacionales, les permitió mantener su papel de asesores y apoyo técnico. Además, y más importante, no alteró la cultura empresarial que había forjado la industria extranjera, donde la jerarquía patronal proponía que la nueva PDVSA asumiera el papel no de industria nacional, sino de otra transnacional.
se desprendería de su papel como industria nacional y paulatinamente privatizaría sus operaciones durante lo que fue llamado la apertura petrolera del 94. Por lo tanto, el gobierno se propuso completar la nacionalización parcializada, afirmar el control del Estado, regularizar los contratos firmados durante esta llamada apertura petrolera y confirmar el control sobre la zona petrolífera más grande de Venezuela, que es la cuenca del Orinoco, donde las empresas estaban pagando una regalía del 16%, según la ley de 1943, ni la ley del 76, sino de una ley desde el 43. Bajo ese viejo régimen, PDVSA, además había categorizado las reservas de crudo pesado en la franja del Orinoco como bitumen, y además esa producción no se incluía en la cuota que la OPEC le otorgaba a Venezuela. O sea, perdía Venezuela de un lado por las regalías tan baratas que se cobraban y por el otro lado porque no se tomaba en cuenta como parte del nivel de exportación sentado por la OPEC. Retomando el control de PDVSA y promulgando nuevas leyes petroleras, produjo cambios dramáticos. En primer lugar, como señalé, aumentó las reservas comprobadas de Venezuela y alteró el sistema por el cual se cobraban las regalías y se regularizó, se normalizó ese proceso. Además, con la nueva renacionalización se ha buscado diversificar el mercado petrolero. Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela en el 98, el país vendía 2 millones de petróleos diarios a Estados Unidos y 0 barriles a China. Hoy día vende 1 millón de barriles a Estados Unidos y 600.000 barriles al día a China, y el resto a los países del Caribe y Centroamérica con precios a largo plazo, sobre cuota a largo plazo y con intereses a largo plazo. Además, Venezuela ha creado nuevas instancias como Petrocaribe, Petrosur, para así poder ofrecer su conocimiento técnico a otros países de la región y también proporcionar petróleo al crédito a largo plazo. Como es de esperarse, estos cambios fueron dramáticos y fueron los factores fundamentales en los esfuerzos por parte de la oposición para ejercer el golpe de Estado del 2002 y también el llamado paro petrolero del 2002-2003, que redujo la producción a menos de 40.000 barriles. El paro petrolero causó la pérdida de más de 14.000 millones de dólares en el contexto de la economía venezolana. Pero la pugna sobre PDVSA es una pugna económica, pero también es una pugna de carácter simbólico, que refleja una lucha por un nuevo concepto de identidad, un nuevo modelo de ciudadanía y el desgastado concepto de la modernidad que beneficiaba a sectores élites de la sociedad. Hay que recordar otro factor también. Cuando el gobierno asume el poder, el precio del petróleo oscilaba entre 7 y 8 dólares el barril. De inmediato el gobierno adoptó una actitud proactiva, forjando un nuevo consenso dentro de la OPEC, impulsando el papel del Ministerio de Minas y Hidrocarburos, que en gran parte había sido absorbida por la jerarquía de la vieja petrolera PDVSA. Las acciones del gobierno sobre esta materia contribuyeron a redefinir las relaciones en Venezuela, sino también dentro de la OPEP y dentro de América Latina, donde se ha forjado un nuevo consenso sobre la soberanía energética de la región y se han planteado planes regionales para cumplir con las necesidades del continente. Dada esta nueva posición, el presidente de la Shell ha declarado que la soberanía energética y el nacionalismo energético es el nuevo escenario dentro del cual tienen que operar las grandes transnacionales. Durante la década de los 80 y del siglo pasado, del 90, Venezuela existía bajo altos niveles de desigualdad. Según la CEPAL, aún siendo país petrolero, cuando Chávez llega al poder, 48.6% de la población vivía en pobreza y 22% vivía bajo condiciones de extrema pobreza. Después de impulsar las llamadas misiones sociales, en que han participado 80% de la población, la pobreza se ha reducido al 27% y la pobreza extrema se ha reducido a menos del 7%, según la CEPAL, según la UNESCO y según otras instancias internacionales. Los indicadores en la reducción de pobreza en sí son importantes, pero además también hay otros factores que resalta aún el mejoramiento de condiciones de vida, como el acceso a servicios de salud, viviendas, comidas, educación gratuita, que antes eran inaccesibles para la mayoría de la población. Además, ha habido un incremento en el consumo, aun cuando la población ha subido de 23 millones en el 2001 a casi 30 millones durante el 2012. Por eso no es coincidencia cuando la encuestadora estadounidense Gallup
hizo un reporte sobre los países en el continente que tienen sentimientos, donde su población tiene sentimientos positivos en el transcurso de un día, Venezuela sale número 5 de un grupo de 160. Eso no se reporta en los medios de comunicación. La política social del gobierno ha sido canalizada a través de una serie de programas conocidos como misiones sociales, que han tenido un impacto dramático en la calidad de la vida de la mayoría de la población. Según cifras, más de 20 millones de personas han beneficiado directamente de estas misiones. Los ingresos de la estatal petrolera PDVSA proporcionan el financiamiento necesario para asegurar el financiamiento de las misiones. El gobierno ha incrementado el gasto social en casi 60%. Y hoy día se mantienen casi 25 misiones que bregan con la educación, la salud, la reforma agraria, asistencia a personas de tercera edad, los indígenas, identidad, música. Muy bien conocemos el plan de la Sinfónica de Venezuela, que comenzó en el 75, pero que bajo este gobierno ha recibido un tremendo apoyo y que ha llevado a miles y miles de jóvenes a practicar en la música clásica y ha difundido Venezuela por todo el mundo. Por supuesto, la oposición insiste que estas misiones fueron lanzadas para asegurar una base de apoyo para que Chávez ganara elecciones y enfrentara un referéndum en el 2004. La realidad es un poco más complicada porque las misiones no se podían lanzar hasta que el gobierno recobrara el control de la empresa petrolera en el 2004, después del golpe de Estado y después del paro petrolero, donde la economía del país contrajo tremendamente. Voy a resumir rápidamente porque sé que estamos contra el tiempo. La primera misión fue Barrio Adentro, a través del cual se fundó una red de clínicas para facilitar médicos a personas que jamás habían tenido acceso a un médico. Ante la resistencia de la Federación de Médicos de Venezuela, el gobierno contrató con Cuba para la introducción de doctores que ofrecieron servicios médicos, incluyendo programas de prevención en los barrios más pobres del país. La respuesta de Estados Unidos ante esta iniciativa fue la creación del programa médico cubano, donde la embajada ofrecía una visa a Estados Unidos a cualquier doctor cubano que la solicitara. La población pobre, sin previo acceso a servicios médicos, no le importó si los médicos eran cubanos o venezolanos, le importó el servicio médico que recibían. La otra misión ha sido la misión Milagro, que ofrecía servicios oculares, la misión Sonrisa, que ofrece ortodoncia. Y interesante, un cable divulgado por Julian Assange y Wikileaks en el 2010 indica que los Estados Unidos temían el papel de las misiones sociales porque servían de ejemplo y temían que podían ser replicadas en otros países de la región. A raíz del éxito del Barrio Adentro se impulsó Misión Robinson para eliminar el analfabetismo. Además, jóvenes en escuela primaria tienen acceso hoy en día a computadoras, laptops, llamada Canaima, producto de un acuerdo económico con Portugal. Misiones Sucre y Rivas incorporan adultos para que sigan su educación universitaria, secundaria y universitaria. Y se ha creado una red de universidades bolivarianas que incorporan hoy día a 400.000 jóvenes que no tienen acceso a universidades estatales. Según la UNESCO, a raíz de estas misiones, el 96% de adultos y el 98% de jóvenes ahora son capaces de leer. Y también existe una red de librerías del sur en la cual se pueden comprar libros por autores venezolanos y latinoamericanos a precios solidarios. Para eliminar la especulación de alimentos, también se creó lo que se llama la misión Mercal y Pedeval. Recordemos que Venezuela a partir del 35 se convierte en importador de comida. O sea, Venezuela importa la mayoría de la comida que produce, factor de la industria petrolera en gran aspecto. Entonces se trata de crear a raíz de esto una fuente de productos estables y precios estables. El sistema todavía demuestra problemas de embotellamiento, falta de eficiencia, pero no obstante ha servido para introducir y eliminar un poco la especulación en términos de la comida. La misión más nueva ha sido la misión Vivienda, que ha estimulado la creación de cientos de miles de hogares, y a raíz de la misión Vivienda, la expansión de la industria de construcción contribuyó a que el país ha sostenido un crecimiento del 4.5 en el 2011 y de 5.5 en el 2012. El reto de las misiones sigue siendo cómo institucionalizarlas a estos servicios para que no dependan exclusivamente del Ejecutivo y descentralizar así el poder y responder a las necesidades estatales más rápidamente.
Aunque la oposición criticó las misiones, la realidad es que han mejorado la vida de millones de personas, y esto es evidente en las declaraciones del candidato de la oposición a la presidencia en el 2012, que prometió no solo mantener las misiones sociales ya existentes, pero aumentarlas. O sea, la propuesta de la oposición es ahora hacer suyas las misiones y, en realidad, aumentarlas. Hablando de Venezuela, es importante también hablar de quién es la oposición para poder entender el contexto político. La oposición reúne a los partidos tradicionales que dominaron el escenario político por 50 años: Acción Democrática, Socialdemócratas, COPEI, Cristiano-Demócratas, y nuevos partidos como Primera Justicia y Un Nuevo Tiempo, formados en el 2000 y 2002. Y su base de apoyo sigue siendo la clase media alta, los sectores pudientes que cuentan con el apoyo incondicional del sector empresarial, los medios privados, la alta jerarquía de la Iglesia Católica, los gremios profesionales y sus aliados en el exterior. La oposición está unida en su rechazo a las políticas implementadas por Chávez, pero hasta la fecha no han ofrecido una visión distinta de la nación. Anhelan un regreso a un pasado imaginado que sustentaba sus privilegios, pero esto no ha sido suficiente para inspirar una base de apoyo con la cual enfrentar el gobierno. Tras 17 elecciones, han ganado solamente una, que fue la fallida reforma constitucional del 2007, que, no obstante, en el 2008 se volvió a reintroducir en una forma más limitada y se ganó en esa ocasión. Aun cuando los problemas que destacan son reales, como son la inflación, el crimen, la falta de transparencia, la concentración de poder y la ineficiencia del gobierno, la oposición no ha ofrecido una solución a estos problemas que genere apoyo entre ambos sectores de la población. Sin una alternativa concreta, la oposición hace uso de estereotipos raciales, prejuicios de clase, donde se pretende crear una contraposición entre una llamada sociedad civil educada y cosmopolita, mayormente blanca, que se contrapone a una masa de gente mayormente de color, que son pobres e ignorantes y están cautivados por un líder carismático que les regala servicios producto de la riqueza petrolera. O sea, ese es el paradigma y la forma en que lo contraponen. La arma principal de la oposición son los medios de comunicación, tanto prensa, digital, radio y televisión, que están firmemente en el campo de los sectores conservadores. Uno de los mitos más propagados sobre Venezuela es que el gobierno controla los medios de comunicación cuando casi el 90% está en el sector privado. Los medios fueron el principal instrumento a través del cual la oposición organizó el golpe de 2002, el llamado primer golpe mediático en la historia del mundo, el paro petrolero de 2002 y 2003, los esfuerzos en la desestabilización y el referendo revocatorio en el 2004. El compromiso entre los partidos de la Mesa de la Unidad, el grupo que reúne a la oposición, promueve un regreso a la política neoliberal que en cierta forma precipitó la crisis en Venezuela. Y sus seguidores también han propuesto privatizar la empresa petrolera y regresar a la órbita política de Washington. No obstante, hay que resaltar que en la última elección nacional celebrada en octubre 2012 lograron obtener más votos que en cualquier otra elección anterior. Pero en las elecciones del gobernador de diciembre, de 23 gobernaciones, solo obtuvieron 3. 20 están en manos del chavismo. Hay que resaltar que en Venezuela, desde que llegó Chávez al poder, han habido 17 elecciones. O sea, lo que más hay, más que nada, hay un desgaste electoral, donde de cierta forma mucha gente ya no quiere seguir participando porque ya es un desgaste en elecciones casi anualmente. La elección de Chávez en el ámbito internacional derribó con la noción que Venezuela representaba una experiencia excepcional dentro del panorama político latinoamericano. Fue el primer líder latinoamericano que públicamente criticó las acciones bélicas de Estados Unidos en Afganistán e Irak, y Estados Unidos no tardó en clasificarlo como un elemento desestabilizador en la región, y tanto Bush como Obama han propuesto seguir inoculando la región contra Venezuela. Su discurso nacionalista reafirmó la posición de Venezuela como país latinoamericano y su rechazo a la noción de una democracia vitrina aliada a Estados Unidos. El nuevo gobierno en la Constitución propuso el concepto de un mundo multipolar, en el cual los países de la región deberían promover y defender sus propios intereses y oponerse a la imposición unilateral de lo que se llamaba el Área Libre de Comercio de las Américas, el ALCA, que privilegiaba el capital extranjero
eliminaba la protección e industria nacional y reducía el papel del Estado a un gerente de la economía. Fundamentalmente se ve el desarrollo de esta política internacional en la fundación de lo que hoy día se llama la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, que no obstante sus diferencias personales o ideológicas reúne a todos los países de Sudamérica. Aquí podemos hablar claramente de cómo reúne los principios que realmente emanan desde la independencia, los conceptos bolivarianos, los conceptos martianos, los conceptos que se manejaba Rodó, que manejaban otros sobre la necesidad de la unidad latinoamericana, pero que en este momento se resalta el papel de las naciones sudamericanas. La UNASUR nace en Venezuela y se constituyó en el 2008 en Brasilia. La UNASUR también ha creado no solamente una instancia regional para todos los países de la región, pero también ha creado el Banco del Sur como una contrapuesta a lo que es el Frente Monetario Internacional, el Banco Mundial, donde se facilitan créditos al país miembro sin la intervención que suscitan préstamos con las otras instancias. Además, también ha establecido mecanismos para discutir la seguridad. Ha propuesto la creación de América del Sur como región de paz, libre de bases extranjeras, y ha bregado con una política independiente sobre el narcotráfico que no refleja los intereses de Estados Unidos. Una de las primeras pruebas de UNASUR ocurrió en el caso de Bolivia, cuando después de haber ganado una elección presidencial en forma abrumadora, fuerzas opositoras en la región contra Evo Morales, la región conocida como la Media Luna, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, proponían separarse de la nación. En una reunión especial en Chile, los 12 presidentes de UNASUR se reunieron en reunión de urgencia y reafirmaron el apoyo al presidente constitucional de Bolivia, Evo Morales, afirmando la integración regional de Bolivia y su ayuda para resolver esfuerzos, para contrarrestar esfuerzos desestabilizadores por sectores contrarios al gobierno. Estas acciones representan la primera prueba que enfrentó la nueva organización y además demuestra claramente la oposición contra esfuerzos desestabilizadores, al igual que la presencia de bases militares, porque la UNASUR también criticó los esfuerzos de la administración Bush y Obama por establecer bases militares en Colombia en el 2009. La UNASUR y Venezuela rechazan la premisa de un mundo unipolar liderado por solo una superpotencia y buscan nuevas iniciativas para establecer un reacomodo en las relaciones internacionales en la época de la posguerra fría. Guiado por la proposición de un mundo multipolar, estas acciones también buscan reinsertar a América Latina en el escenario internacional y evitar el aislamiento que los gobiernos podían sufrir, como fue en el caso de la Guerra Fría. La otra instancia importante de la región que se ha creado, que también Venezuela fue factor importante en su creación, fue la CELAC. La CELAC se formó en Cancún en el 2010 y se formalizó en Caracas en diciembre del 2011. Las raíces de la CELAC se pueden realmente seguir al conflicto en Centroamérica. Recordemos las guerras que Estados Unidos proporcionó contra El Salvador y Nicaragua, donde países como Venezuela, México, Colombia y Panamá forman el Grupo Contadora. Después se forman los amigos del Grupo Contadora, que incluyen a Brasil y Argentina, después del regreso de la democracia en esas regiones. Y eso suscita el Grupo de Río, que se formaliza, y es en torno el Grupo de Río que crea las bases para la formación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y que se demostró claramente cuando en el 2002 la oposición intentó el golpe de Estado en Venezuela y pensaba que la OEA los iba a secundar en el golpe de Estado, y más bien el Grupo de Río condenó rotundamente el golpe de Estado y la OEA se vio obligada a seguir la posición del Grupo de Río, y por tanto los golpistas quedaron aislados solamente con el apoyo de Estados Unidos y de un solo país en América Latina, El Salvador. En ese sentido se ve claramente cómo ya ha girado el cambio, cómo los cambios políticos impulsados por no solamente la CELAC, la UNASUR, están cambiando la dinámica latinoamericana, sin importar posición política, porque reúnen grupos de toda la región. Eventos como nos ocurre con el Grupo de Río, y además también nos ocurre en el 2008, después que Colombia, el ejército colombiano invadió a Ecuador, supuestamente siguiendo a un grupo de la FARC, y que a raíz de eso
se podía haber ocurrido un conflicto entre Ecuador, Colombia y Venezuela, fue el Grupo de Río, que de nuevo negoció una solución importante, una solución cuando elementos bélicos en Estados Unidos impulsaban un conflicto, porque pensaban que sería una forma de derrocar dos gobiernos a la vez, Venezuela y Ecuador. Y fue el Grupo de Río que resolvió el tema en su reunión, en la República Dominicana, y marginalizó no solamente a Estados Unidos, pero marginalizó también a lo que fue en aquel momento la OEA. Esto resalta, en cierta forma, que las estrategias establecidas por Venezuela y los países de la región han logrado sus objetivos, como lo demuestra la elección de Cuba como presidente de la CELAC. Los Estados Unidos no desempeñan un papel preponderante en la región. La mayoría de los países de la región han implementado una política multipolar y hoy día no dependen exclusivamente de mercados en Estados Unidos, habiendo establecido relaciones políticas y económicas con China, India y países europeos. China hace 2 décadas estaba ausente en América Latina. Hoy día es uno de los socios económicos más importantes de la región, el principal socio de Chile, que habiendo invertido más de 86.000 millones de dólares en América Latina. Bajo las nuevas normas que se han establecido en la región, los Estados Unidos ya no es el principal o el único referente político, económico, social o cultural. Nuevas instancias internacionales ocurren en el contexto de la posguerra fría y han logrado difundir la propuesta de la multipolaridad, donde hoy día existen alternativas concretas a lo que en un momento fueron proyectos hegemónicos, como fue el Consenso de Washington. Sin duda, todavía existen relaciones de asimetría entre los grandes países y los más chicos, entre los que tienen reservas energéticas y los que no tienen, pero el contexto en que operan estas diferencias han cambiado. Solamente hay que ver las negociaciones entre Paraguay, cuando estaba Lugo, y Brasil. Fueron negociaciones entre iguales por el uso de factores energéticos. Aún con estos y otros retos, en menos de una década, el panorama político en América Latina ha cambiado dramáticamente. La nueva política internacional busca fortalecer la soberanía nacional, acelerar la conformación de un bloque regional que opera dentro de este mundo multipolar. La elección de Hugo Chávez en 1998 y las políticas que han implementado pone fin a un importante capítulo en la historia de Venezuela, su relación con Washington, con Latinoamérica y el resto del mundo. El otro capítulo todavía está en desarrollo y está que ver dónde va a llegar y a dónde va y qué va a resultar. Con la elección de Chávez, Venezuela se convierte en lo que su clase política y sus líderes intelectuales habían tratado de negar desde 58. Con la elección en el 98, Venezuela reafirmó su papel, su posición como país latinoamericano que rechazaba modelos y valores culturales importados. La elección del 98 introdujo un momento de reflexión interna, donde era obvio que el petróleo no había resuelto los problemas sociales, las divisiones de clase o el discurso racial del crisol de razas. Seguía existiendo racismo en Venezuela, no obstante, el café con leche, que supuestamente era el factor fundamental del mestizaje venezolano, no podía encubrir ya la presencia del racismo y la exclusión. En su esencia, la polarización en Venezuela representa 2 visiones distintas de la nación, su pasado, su presente y su futuro. Existen 2 visiones de ciudadanía, producto de la economía petrolera que ha dominado el país desde 1922. El conflicto político representa una lucha simbólica por la identidad de la nación, por su modelo de ciudadanía, por su definición de modernidad y progreso que anteriormente fue impuesto por una élite política y económica y sus aliados en el exterior. La economía petrolera representa una poderosa metáfora contradictoria que reúne un complejo conjunto de valores económicos, sociales y culturales y que sostienen y que mantienen las divisiones políticas en Venezuela. Lo que es obvio en Venezuela, como sin Chávez, el país nunca regresará más a lo que era en 1998. Ese país ya no existe. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, vamos a abrir rondas de preguntas.